Hola a todos, continuando con nuestras revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría, vamos a dar continuidad a la doctora Ana Carolina Parada, que es residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali. En el día de hoy, la doctora Parada nos va a hablar de mononucleosis infecciosa. Muchas gracias, doctora Parada, y bienvenida. Gracias a usted, doctor. Bueno, buenas tardes. Entonces, pues el día de hoy nos corresponde revisar mononucleosis infecciosa. Pues como el doctor Juan Pablo ya me presentó, mi nombre es Ana Carolina, yo soy residente del segundo año de pediatría de la Universidad Libre. Entonces, en cuanto a la definición que vamos a tener de mononucleosis infecciosa, va a ser una infección viral autolimitada que va a generar un síndrome clínico asociado que generalmente va a presentar una tríada clásica. ¿Cuál va a ser esta tríada? Va a ser fiebre, la presencia de faringitis y presencia de linfadenopatías. Si bien puede tener una causa por diferentes agentes, la más común y la más reconocida va a ser por el virus Epstein-Barr, el cual va a generar el 90% y hasta el 95% de esta patología como agente pues, etiológico. En cuanto a la epidemiología que vamos a tener de esta enfermedad, vamos a tener entonces, pues inicialmente describiendo la epidemiología de la infección por este virus, que como vemos va a ser el más frecuentemente asociado. Vamos a tener que esta presencia de esta infección va a estar muy relacionada con los grupos socioeconómicos bajos y los países en desarrollo, teniendo entonces que en estos la mayoría de infección por el virus Epstein-Barr va a darse en la primera infancia. Se ha descrito que hasta entre los 5 y los 9 años, hasta más del 90% de la población a esta edad va a haber tenido ya una infección previa por Epstein-Barr o va a estar cursando pues con ella en los países en desarrollo, mientras que en los países desarrollados se habla de la presencia de este aproximadamente en un 50% de la población, lo cual pues nos confirma precisamente lo que ya previamente habíamos hablado, que se va a relacionar con los grupos socioeconómicos bajos y con los países pues en vías de desarrollo. Ya hablando hacia los adultos y para determinar pues la importancia de esta infección y de esta enfermedad, el 95% de los adultos en todo el mundo van a ser seropositivos para la infección pues previa por Epstein-Barr, pues como vemos va a ser en realidad muy frecuente. A pesar de esto, y a pesar de que es muy frecuente esta infección, la incidencia exacta de la mononucleosis infecciosa no se conoce en su totalidad, pero sí se estipula que a pesar de su alta incidencia, solo menos del 10% de los pacientes que desarrollan esta infección van a desarrollar como tal la enfermedad como nucleosis infecciosa, o la presentación, mejor dicho. Esta presentación de mononucleosis infecciosa va a darse 30 veces más frecuente en raza blanca, va a afectar a nivel mundial aproximadamente hasta 20 a 70 personas por cada 100.000 en el año, y ya en adultos jóvenes va a aumentar esa incidencia a 100 casos por cada 100.000 personas por año aproximadamente. En cuanto a su etiología, pues ya como previamente lo habíamos mencionado, el más frecuente, la etiología más frecuente va a ser la infección por el virus Epstein-Barr, que va a darse aproximadamente entre un 90 y 95% en la presentación de esta patología. Seguido de este va a estar el virus citomegalovirus, que va a representar hasta en un 15 y hasta 20% dentro pues de como agente etiológico para esta patología, y ya va a representar menos de un 1% el resto de etiologías que vamos a tener, como la infección por Toxoplasma gondii, por herpes virus tipo 6 y tipo 7, adenovirus, el virus rubeola, virus influenza para influenza, el virus rinovirus, coronavirus y la infección por VIH. Un poco acerca entonces de estos dos que van a ser los más frecuentes, en especial Epstein-Barr. Vamos a tener que Epstein-Barr, como ya lo habíamos mencionado, va a ser parte de los virus herpes. Este va a ser un virus herpes tipo gamma, va a ser también llamado pues el virus herpes humano tipo 4, y citomegalovirus va a ser un beta herpes virus, también llamado pues un virus humano, virus herpes humano tipo 5. Ambos van a pertenecer a la familia Herpes viridae, perteneciendo Epstein-Barr a la subfamilia Gamma herpes viridae y citomegalovirus a la subfamilia Beta herpes viridae. La estructura de ambos, digamos que la mayoría se va a compartir, que tienen un núcleo de ADN bicateriano lineal que va a estar rodeado por una cápside que es icosaédrica, con un tegumento pues de proteínas que también va a estar rodeándolo, y una envoltura viral con glucoproteínas.
Principalmente en lo que van a estarse diferenciando es en este contenido de las glucoproteínas que cada uno de estos dos va a tener. La transmisión es muy similar en ambos, sin embargo, para el virus Epstein-Barr, vamos a tener que la transmisión va a ser en especial y más predominante por el contacto con secreciones bucofaringeas. Por eso, pues, como ahorita ya previamente se había dicho en algún momento, es llamada la enfermedad del beso. Entonces, se transmite por besos, por compartir alimentos o utensilios que van a tener, pues, secreciones bucofaringeas que estén infectadas. Se han descrito en algunos casos, a pesar de que es menos frecuente este tipo de transmisión por hemoderivados, de transmisión sexual y transmisión por lactancia materna en algunos casos. Mientras que el citomegalovirus va a tener una vía de transmisión que va a ser predominantemente vertical y por lactancia materna, sin embargo también va a poderse transmitir por las mismas secreciones bucofaringeas infectadas, por transmisión sexual y por hemoderivados. El tropismo que van a tener estos dos virus en realidad va a ser muy similar. Una pequeña diferencia que van a tener es que Epstein-Barr va a tener un tropismo principalmente hacia las células B, además hacia las células epiteliales orales y cervicales, y va a poder generar una infección latente. Citomegalovirus va a tener también un tropismo por las células epiteliales, pero también se menciona que tiene un tropismo hacia los macrófagos y también puede generarnos una infección latente en nuestros pacientes. El tiempo de incubación que va a tener el virus Epstein-Barr en niños y jóvenes va a ir entre 2 y 3 semanas aproximadamente, y en adultos jóvenes ya va a ir hasta 50 días más o menos en el tiempo de incubación, mientras que el virus citomegalovirus va a tener un tiempo de incubación entre 3 y 5 semanas. En cuanto a su fisiopatología, vamos a tener entonces dos vías que van a ser, digamos, las principales que van a podernos generar pues toda esta sintomatología que posteriormente vamos a ver. Entonces, como ya lo mencionábamos previamente, el tropismo que va a tener el virus Epstein-Barr, centrándonos ya más en ya que como vimos va a ser el más frecuente, va a tener pues ese tropismo por las células epiteliales, donde va a generar su inicial replicación que va a ser intracelular. Ya después de estarse generando toda esta replicación que va a darse a nivel intracelular, va a comenzarse a dar una lisis de la célula epitelial en la que se está dando pues esta replicación, y posterior una liberación de viriones para poder generar pues ya su transporte, por decirlo así, hacia estructuras cercanas, principalmente glándulas salivales, y hacia estructuras ya más lejanas por medio pues del torrente sanguíneo. ¿Hacia dónde van a ir? Estas principalmente, como ya lo vimos, su tropismo va a ser principalmente hacia las células B, entonces va a estar principalmente yendo hacia áreas que van a estar ricas en tejido linfoide, principalmente en orofaringe. Aquí va a unirse entonces a CD21 sobre esos linfocitos B a través de las glucoproteínas que va a tener en su envoltura, principalmente la que es 350 y la glucoproteína 42, que se van a fijar entonces y activar el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, generando ya pues la infección que estábamos mencionando y una proliferación de estos linfocitos B. Adicional a esto va a estarse generando entonces la activación de los linfocitos T atípicos, que los característicos van a ser entonces linfocitos T CD8 maduros, los cuales van a generar ya la respuesta directa hacia las células infectadas, incluyendo dentro de estos pues los linfocitos B infectados, lo que va a generar pues ya secundario a todo este proceso la respuesta y proliferación de linfocitos B y linfocitos T activados, con aumento del tejido linfoideo en donde se está dando toda esta respuesta, lo cual nos va a dar esa clínica o ese hallazgo que vamos a poder ver de las adenomegalias o adenopatías. Y además de esto, los linfocitos TCD8 citotóxicos específicos van a generarse entonces contra la membrana de esas células que tienen infección pues por el virus Epstein-Barr, y directamente pues contra la membrana del virus, destruyendo pues secundario a esto las células que estén infectadas en ese momento por estos viriones y por este agente causal. Aquí entonces básicamente es como para representar lo que acabamos de mencionar. Vamos a tener ese ingreso por las células del orofaringe, va a darse esa infección de los linfocitos B por el virus que está ingresando. Aquí va a comenzarse a dar entonces la lisis de esas células, que es la que se nota pues acá que está dándose infección por los viriones que estábamos viendo acá, y aquí aparecen entonces las células natural killer y los linfocitos T citotóxicos para generar esa respuesta hacia la célula infectada, que es la que podemos ver en todo el centro de la imagen, llevando posteriormente pues hacia la lisis de esta. Aquí también lo que nos muestran es que, como ya lo habíamos visto dentro de la descripción de este virus, puede entrar en latencia, entonces digamos que se da como un freno en toda la expresión génica pues, de estos viriones, de estos virus que han estado
afectando a los linfocitos B y van a mantenerse ahí sin generar mayor replicación durante un tiempo, y en periodos de inmunosupresión va a poderse generar nuevamente la lisis celular y la liberación de viriones con la posterior pues infección nuevamente o reinfección pues de los pacientes. Estas son entonces las etapas por las que se puede pasar en la infección por Epstein-Barr, como ya lo veíamos previamente. Entonces vamos a tener la entrada, la replicación, lo que va a activar todo el sistema inmune, pues generando la activación de linfocitos T y de linfocitos B, pero que posteriormente puede darse esa latencia, que es la que podemos ver en el lado derecho, en la parte de abajo, una infección latente en la que no hay una replicación, no hay una lisis celular en ese momento, pero también mencionan que, como ya lo había dicho, no es muy frecuente que suceda en periodos en que no haya una inmunosupresión, pero cuando esta se da, pues lo que va a suceder es que aumenta nuevamente esa replicación, se da la lisis celular y la liberación de los viriones, como ya previamente habíamos visto en la infección inicial. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas que vamos a tener, pues desde el inicio lo mencionamos, hay una tríada clásica que va a ser la presencia de fiebre, de adenopatías y de dolor faríngeo, pero asociado a esto también pueden darse algunos otros signos y alguna otra sintomatología pues adicional. La más frecuente, como lo podemos ver en cuanto a sintomatología, va a ser el dolor faríngeo, que va a ser parte de la tríada clásica de este. También es muy frecuente que se pueda dar en ellos malestar general asociado y cefalea. Y en cuanto a los signos que podemos tener, los más frecuentes van a ser las linfadenopatías y la faringitis, que también van a ser parte de esta tríada clásica, como ya lo mencionamos, la fiebre que podemos identificarla en estos pacientes, y en algunos casos puede darse hepatoesplenomegalia. Es más frecuente que haya una esplenomegalia que la combinación de estos dos, o que se dé solamente la hepatomegalia en estos pacientes. Entonces, algo de la descripción de la aparición de esta sintomatología. Entonces vamos a tener que las características que va a tener la fiebre en estos pacientes, y que siempre, pues como en toda patología, va a ser muy importante hacer esta descripción exacta de la presentación de la fiebre. Este va a tener un punto máximo de aparición después del mediodía, con temperaturas que se describen hasta los 40 grados aproximadamente. En cuanto al exantema que puede aparecer en estos pacientes, puede ser de características macular, petequial, escarlatiniforme, urticarial o similar al del eritema multiforme, que va a estar presente en 10 a 14 días en estos pacientes dentro de la presentación de la enfermedad. Hay algo muy importante que se ha asociado en estos pacientes, y es ¿En dónde aparece eso? ¿Cómo? Perdón. El uso entonces aquí de betalactámicos en la presencia de faringitis en estos pacientes, lo que nos va a generar es una aparición secundaria de exantema vasculítico morbiliforme, como el que estamos viendo en la imagen de la derecha, que van a ser pápulas eritematosas en las mejillas, y que cuando se genera después de haber dado betalactámicos a un paciente, se sugeriría que se hicieran estudios para la presencia pues de la patología de la que estamos hablando en este momento. En cuanto a las petequias que pueden aparecer, van a ser múltiples, de un tamaño entre 1 y 2 milímetros de diámetro, y van a surgir en grupos. Estos van a durar aproximadamente 3 a 4 días y generalmente van a presentarse en la unión del paladar duro con el paladar blando. Las adenopatías que van a presentar estos pacientes van a ser móviles, van a ser no dolorosas en su mayoría. Es más frecuente que aparezcan en la región cervical de forma simétrica, principalmente van a aparecer en la parte posterior, pues a nivel cervical. También es frecuente, un poco menos frecuente que las cervicales, pero pueden aparecer también en región submaxilar y anterior, y un poco menos frecuente van a ser las axilares e inguinales, pero es importante que estas pueden estar presentes pues, dentro de la patología. Además de esto, como ya lo mencionaba, en abdomen pueden aparecer hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, respecto a la hepatomegalia, puede estar asociada a un dolor leve a la percusión hepática, y la esplenomegalia, su aparición hacia el momento en el que más puede verse que aparezcan estos pacientes va a ser hacia la segunda semana, y va a tender a disminuir ya a partir de la tercera semana, a partir de los 10 días. En cuanto al diagnóstico entonces de estos pacientes, comenzamos entonces por las pruebas no específicas, por decirlo así, para la enfermedad. Vamos a tener que en el hemograma podemos encontrar leucocitosis que se describe después por encima de 15.000 y hasta 50.000 en el conteo de leucocitos, dentro de lo que va a predominar hasta un 60-70% que sea de contenido linfocitario y monocitario.
En esta se puede encontrar más del 10% de linfocitos atípicos, los cuales, como podemos ver en el lado derecho, van a ser más grandes, van a tener abundante citoplasma, vacuolas, van a tener unos bordes que parecen estar enrollados, los núcleos van a ser más grandes y pues por ende va a perderse, digamos, esa relación núcleo-citoplasma, va a ser un poco más baja que en los linfocitos normales. La linfocitosis máxima va a estar apareciendo hacia las 2 o 3 semanas después del inicio de la enfermedad. Puede aparecer una neutropenia que puede ser relativa, pues de acuerdo a que estamos viendo que la mayoría va a estar dado por linfocitos y por monocitos, o puede ser pues una neutropenia real asociada a todo este cuadro de presentación infecciosa. Y además de esto también podemos encontrar la presencia de trombocitopenia. En cuanto a la función hepática, podemos llegar a encontrar transaminasas que estén elevadas, fosfatasa alcalina puede elevarse y puede haber hiperbilirrubinemia directa. No siempre va a suceder y como ahorita ya vamos a ver, debemos entrar a estudiar que no se trata de una de las complicaciones que puede suceder pues, dentro de esta patología. Es importante sí la presencia de esa linfocitosis atípica, sin embargo no debemos olvidar que va a haber otra batería pues, de etiologías o de patologías que van a estarnos dando esta misma linfocitosis atípica. Entonces, dentro de este diagnóstico diferencial va a aparecer la mononucleosis causada por cualquiera de los patógenos que ya previamente habíamos visto, entrando aquí el virus Epstein-Barr, citomegalovirus, rubeola también entra aquí el virus herpes 6, como ya lo habíamos visto previamente, la primoinfección por VIH, toxoplasmosis, las hepatitis virales agudas también nos podrían generar esta linfocitosis atípica, infecciones por rubeola, infecciones por sarampión, y las reacciones a fármacos, principalmente como en fenitoínas y sulfamidas. Esta ya es como el diagnóstico directo hacia la etiología principalmente de Epstein-Barr. Vamos a encontrar entonces la detección de anticuerpos heterófilos o test monospot, que vamos a tener con una sensibilidad hasta de un 84% y una especificidad que nos llega hasta casi un 100%. Los títulos aquí entonces van a verse elevados por encima de 40 veces, y dependiendo del tiempo de evolución que tenga el cuadro de este paciente, la infección en este paciente, vamos a poder tener mayor probabilidad de que se genere una positividad pues, en esta prueba. Va a ser positivo en un 40% de los pacientes en la primera semana de presentación y hasta en un 90% de los pacientes ya hacia la tercera semana. Va a permanecer positivo 3 meses después del inicio de la enfermedad y básicamente estos anticuerpos heterófilos van a ser los anticuerpos IgM contra el virus Epstein-Barr, que van a hacer una reacción cruzada contra los antígenos de superficie eritrocitaria. Por ende, pues secundario a esto van a generar una aglutinación y esto es lo que vamos a contar como un test pues, positivo. También puede darse la aparición o la seroconversión hacia anticuerpos IgG e IgM contra el antígeno de la cápsula viral, los cuales van a estar positivos en el 90% de los pacientes desde el inicio de la enfermedad, y también puede haber una seroconversión posterior hacia anticuerpos contra el antígeno nuclear. Este es entonces el comportamiento que vamos a tener con esta patología y con los paraclínicos pues, para su diagnóstico. Entonces vamos a tener que, como ahorita lo habíamos mencionado, cuando se comienza, cuando se da pues, la sintomatología para la aparición pues, de mononucleosis infecciosa, vamos a tener la presencia de anticuerpos heterófilos positivos y que va a aumentar esa probabilidad de que nos salgan positivos a medida que pasa el tiempo, principalmente desde las 2 hacia las 3 semanas. Además de eso, aquí también podemos evidenciar que anticuerpos IgM y anticuerpos IgG se elevan desde el inicio de la enfermedad. Los anticuerpos IgG van a persistir de forma crónica ya en estos pacientes y los anticuerpos IgM van a poder persistir hasta meses y hasta años y ya posteriormente pues desaparecen. Aquí otra cosa importante es que los antígenos precoces, como ahorita los vamos a ver, los antígenos tempranos van a comenzar a aparecer ya aproximadamente hacia las 5 semanas o hacia los 2 meses aproximadamente y posteriormente van a desaparecer y el antígeno nuclear ya se va a positivizar aproximadamente hacia los 6 meses y ese sí va a persistir. Aquí entonces hablamos sobre los que previamente veníamos mencionando pues en la línea de tiempo de presentación pues de estos paraclínicos para estos pacientes dentro de la enfermedad. Entonces tenemos que IgG e IgM para la cápside viral
van a estar positivos en la presentación clínica de la enfermedad en la mayoría de los pacientes y que, como ya lo mencionaba, IgG va a persistir pues a lo largo de la vida, y IgM va a persistir hasta 4 a 8 semanas y posteriormente pues ya van a descender. Los antígenos tempranos, que eran los que ahorita les mencionaba, que se van a comenzar a dar después de aproximadamente un mes pues, del desarrollo de la enfermedad, vamos a tener que son importantes porque muchos de ellos se han asociado es más con enfermedades graves y con el desarrollo posterior de complicaciones ya neoplásicas de la infección por Epstein-Barr. En cuanto a la interpretación de los anticuerpos contra Epstein-Barr, vamos a tener entonces que un paciente que tenga IgM negativa, IgG positiva, que es lo que en realidad más vamos a tener a la mano para evaluar con estos pacientes, y el antígeno nuclear que sea negativo, va a considerarse un paciente sin infección. Un paciente que presenta IgM positiva con IgG negativa y antígeno nuclear negativo, va a considerarse una infección aguda o una infección no específica. En anticuerpos IgM positivos e IgG positivos y el antígeno negativo se considera una infección aguda, porque ya vimos que el antígeno nuclear va a comenzar a elevarse o a comenzar a aparecer ya pues, después de un tiempo de la presentación clínica de la mononucleosis. Una infección previa va a constituirse cuando tenemos IgG positivo, IgM negativo y el antígeno nuclear positivo. Una infección aguda o anterior vamos a tener entonces con solamente IgG positivo, una infección primaria tardía o una reactivación, como ya habíamos visto que se puede dar en estos pacientes, va a darse cuando tenemos estos 3 exámenes pues positivos, y una infección pues ya previa o no específica va a ser cuando solo tenemos un antígeno nuclear para Epstein-Barr positivo. Este es entonces uno de los algoritmos que encontramos para el diagnóstico o para la identificación pues también etiológica de esta patología. Entonces tenemos inicialmente un paciente que se presenta con la triada clásica, con fiebre, con faringitis y con linfadenopatías. Entonces tenemos un paciente que se le va a hacer un cuadro hemático y se le va a hacer el test monospot, como ya vimos que van a ser los anticuerpos heterófilos. Entonces, cuando tenemos este test positivo, se diagnostica la mononucleosis infecciosa, pues porque es toda esta reacción y los IgM directos pues contra este virus los que van a generarnos esa reacción cruzada y pues por ende nos va a dar esa positividad y esa confirmación de la patología. Cuando es negativo, vamos a estudiar cómo se está dando esa linfocitosis en el paciente, si hay linfocitos atípicos como ya previamente lo habíamos visto, y se van a hacer entonces ya los anticuerpos que ya vimos que se van a comenzar a elevar desde el inicio de la infección. Entonces, cuando tenemos IgM positivo, pues vamos a dar también el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, pero si tenemos IgM negativo, debemos pasar a hacer los test para las otras infecciones que nos pueden generar esta misma sintomatología y pues esta misma patología. Y ya dependiendo de la positividad o negatividad que tengamos para cada uno de estos test, pues ya vamos a dar un agente etiológico causal para esta. Entonces, pues es básicamente un algoritmo muy similar al que habíamos visto previamente. Aquí pues no se toman en cuenta las gestantes, que en el anterior sí se habían tomado en cuenta. Entonces aquí básicamente una cosa muy importante es que se comienza a hablar de las complicaciones que pueden generarse secundarias a la presencia pues, de mononucleosis infecciosa, como son la obstrucción de las vías aéreas altas, como ahorita ya lo vamos a ver, la imposibilidad para la deglución y la afectación grave del estado general, que ya nos deriva pues, a un nivel de atención mayor para el paciente. Si bien aquí estamos viendo que ese diagnóstico se hace escalonado, primero confirmar o descartar la infección por Epstein-Barr y ya posteriormente la serología para los otros patógenos que podrían causárnosla. Esto podemos considerarlo pues dependiendo del nivel de atención y de las posibilidades que tengamos para la toma de estos paraclínicos en el paciente para identificar pues un poco más rápidamente, por decirlo así, el agente etiológico que nos lo esté causando y ver si necesitamos hacer búsqueda de otra patología adicional que nos pueda comprometer pues el estado del paciente. En cuanto al tratamiento, en realidad en un paciente que sea inmunocompetente, el manejo va a ser solamente un manejo de apoyo o un manejo sintomático en el que vamos a dar antipiréticos y analgésicos durante el curso de la enfermedad que lo requiera, es decir, durante pues, el tiempo que el paciente cursa febril y durante el tiempo que el paciente requiera pues, el uso de analgésicos, si así es en algún momento.
lo que se sugiere es que el manejo inicial se dé con acetaminofén. En caso de que requiera un mayor apoyo, escalar a manejo con antiinflamatorios no esteroideos, pero digamos dejarlo hasta ahí, porque un paciente que ya nos presente un dolor más grave que este o más severo que este, ya como vamos a ver debemos comenzar a pensar pues en complicaciones asociadas a esta patología. Hidratación como sea tolerada por el paciente, un adecuado aporte nutricional, como en muchas otras pues, patologías que van a requerir pues, un manejo de apoyo. El reposo, que va a depender del nivel de actividad que en realidad tenga el paciente, como ahorita ya lo vamos a hablar. El uso de antivirales en paciente inmunocompetente no se sugiere, a pesar de en algunos casos que ya se dé una patología como una complicación de la mononucleosis infecciosa, y eso que se realiza en realidad de una forma muy individualizada y dependiendo de si se piensa que pueda tener una respuesta a este. En pacientes inmunocomprometidos sí se tiende más a utilizarlos. Los que se han estudiado principalmente son valaciclovir y aciclovir. Sin embargo, no hay como un estudio que nos indique en realidad que de rutina debamos utilizar alguno de estos porque nos muestran muchos mejores resultados. No, se habla de que dentro de los estudios que se han realizado se encuentra una reducción significativa con el uso de estos antivirales en la carga viral en el compartimiento oral. Sin embargo, no se ha identificado una disminución de la carga viral significativa en el torrente sanguíneo. Entonces, digamos que esos antivirales aún están para un manejo muy individualizado y dependiendo de la condición del paciente. Y en cuanto a los esteroides, hay una de las complicaciones que puede suponernos un inicio del manejo con esteroides y dependiendo de su respuesta, ver si se deben continuar o si ya debemos pasar a otra línea de manejo, que va a ser principalmente en los pacientes que estén presentando una obstrucción de la vía aérea. Pero de rutina tampoco se recomienda el uso de esteroides en estos pacientes. En cuanto a los atletas, y esto es lo que les estaba mencionando ahorita sobre el reposo, que va a ser muy relativo, pues también dependiendo de la actividad de los pacientes, vamos a tener que, es una decisión compleja porque los pacientes que son atletas, que son deportistas, que ya tienen cierto ritmo pues de actividad en su vida cotidiana, van a querer hacer deporte o van a querer pues volver a su rutina normal apenas comienzan a sentirse mejor. Sin embargo, hay algo muy importante dentro de los pacientes con mononucleosis infecciosa y es que hasta el 50% de los pacientes que presentan esta patología pueden llegar a desarrollar hepatoesplenomegalia y más importante aquí, esplenomegalia dentro de las primeras 2 a 3 semanas, teniendo un pico pues precisamente hacia las 3 semanas. Entonces, asociado a esto, como ya vamos a ver que es una complicación, se asocia rupturas clínica que puede llevarnos pues a altas tasas de mortalidad en los pacientes que lo presenten y esta generalmente se da hacia las 3 semanas de la enfermedad y en algunos casos se ha podido describir hasta la 8ª semana de la enfermedad. Entonces, las recomendaciones que se están dando en este momento es que los pacientes que tienen un mínimo contacto dentro de su deporte, dentro de su actividad que quieran realizar, deben estar en reposo al menos 3 a 4 semanas. Mientras que los pacientes que hacen actividades deportivas ya más extenuantes o que requieran contacto o que aumenten presión intraabdominal, como por ejemplo levantamiento de pesas, se habla de un reposo aproximadamente entre 4 a 6 o 4 a 8 semanas para disminuir ese riesgo de que se presente ruptura esplénica y precisamente pues secundaria a esto disminuir mortalidad en estos pacientes. Pero en realidad el manejo debe ser, incluso en la parte del reposo, debe ser, como ya lo estamos viendo, muy individualizado pues para el paciente, dependiendo de todas las condiciones en las que se encuentre. En cuanto a las complicaciones, entonces las más frecuentes que vamos a poder tener tempranas va a ser el desarrollo de hepatitis, de ruptura esplénica, como ya lo veníamos mencionando, y compromiso de la vía aérea. Y en cuanto a las tardías, ya se asocian carcinomas linfoproliferativos, esclerosis múltiple y artritis reumatoidea. Entonces vamos a centrarnos un poco más en las tempranas, iniciando entonces por la hepatitis. Vamos a tener que en los pacientes que desarrollan mononucleosis infecciosa van a desarrollar en su mayoría una lesión parenquimatosa del tejido hepático, que hasta en un 75% de los pacientes, como ya lo habíamos mencionado dentro de las manifestaciones, van a poder aumentar 2 a 3 veces los niveles de transaminasas, pero ya es raro que el paciente presente hepatitis crónica o que desarrolle una enfermedad hepática colestásica.
Y más raro aún, pero se ha notificado, se ha reportado, es el hecho de que se desarrolle insuficiencia hepática con desenlace mortal. Entonces, es en estos grupos de pacientes que presentan esta complicación en la que en ocasiones se entra a individualizar y se entra a mirar en los pacientes inmunocompetentes si requieren el uso de antivirales y si va a generar algún impacto en realidad dentro del desenlace que puedan tener estos pacientes. No es muy frecuente que se genere esta complicación, pero puede presentarse y debemos estar atentos a esto. Algo muy importante es que si bien sí puede aparecer en un cuadro normal de mononucleosis infecciosa dolor abdominal, este va a ser leve, no va a ser un dolor que sea incapacitante y principalmente pues localizado hacia el hipocondrio derecho. Pero un paciente que ya nos esté presentando una elevación significativa pues en las pruebas de función hepática, alteración pues precisamente de esta función y que además de eso presente un dolor que sea muy intenso, debemos comenzar a pensar que se esté tratando de esta complicación y pues entrar a actuar frente a ella. La ruptura esplénica es incluso una de las causas más frecuentes de mortalidad en estos pacientes. Como ya lo habíamos visto previamente durante las recomendaciones hacia los atletas, vamos a tener que va a ser un resultado del desarrollo de esplenomegalia y secundario pues alteración de la arquitectura del vaso. Se va a presentar hasta en 0.5% de todos los pacientes, pero se eleva esta prevalencia de esta complicación en los pacientes en que ya han desarrollado esplenomegalia. Cuando se ha desarrollado esplenomegalia, hasta un 3 a un 4% de los pacientes puede generar secundario a esto, ruptura esplénica, y principalmente en pacientes que estén haciendo actividades de contacto, por ende, pues las recomendaciones que previamente ya veíamos. Va a ocurrir dentro de las 3 primeras semanas del diagnóstico, con un pico hacia las 2-3 semanas, como ahorita lo habíamos mencionado. Como ya lo decía previamente, la sospecha, además del dolor abdominal para sospecha pues en hepatitis, vamos a tener en estos pacientes también, en un paciente principalmente un atleta que haga deporte de contacto y que haya presentado mononucleosis infecciosa, una sospecha de mononucleosis infecciosa y que se presente con dolor abdominal, que sea incapacitante, dolor torácico agudo, en estos pacientes pues va a ser muy importante entrar a estudiar y entrar a ver si están presentando uno de estos cuadros que puede comprometer la vida del paciente y llevar a una mortalidad muy alta en realidad en ellos. Y el otro va a ser el compromiso de la vía aérea, donde pues vamos a tener que se va a presentar hasta en el 3.5 y hasta en un 5% de los casos de mononucleosis infecciosa. Va a presentarse con mayor frecuencia en niños pequeños. Esto va a estar generado entonces por la linfadenopatía cervical y el agrandamiento o la hiperplasia pues, que va a tener aquí amigdalina, en donde van a comenzar a obstruir ya el lumen o la luz pues de las vías aéreas. Entonces va a comenzarse a presentar con estridor, con cianosis, con polipnea. Aquí es donde mencionaba yo que podemos entrar a manejar inicialmente uso pues de corticosteroides hasta por 12 a 36 horas vigilando la evolución del paciente. Pero en realidad esto también va a ser muy individualizado, como todo en realidad en esta patología, en donde si un paciente tiene signos de dificultad respiratoria, un paciente con mononucleosis infecciosa que se nos presenta con esta sintomatología que estamos viendo aquí y que podemos darle chance de iniciar el manejo con esteroides, se lo iniciamos. Pero también pues ya en casos que sean ya graves, toca entrar a considerar el uso o la realización de traqueostomía o amigdalectomía de forma aguda, dependiendo del paciente. Sin embargo, pues esta última sí se ha asociado mucho a sangrado cuando se realiza este procedimiento de forma aguda. Entonces, como lo mencionaba, pues esto va a ser también un manejo en realidad muy individualizado y dependiendo de las condiciones y factores que tengamos con el paciente de riesgo y que en realidad vaya a poderle generar una mejoría que contribuya pues a su supervivencia. Las causas de muerte aquí, como ya lo mencionamos, una de las más frecuentes va a ser la ruptura esplénica. La segunda en presentación, pues como causa de muerte va a ser el desarrollo de respuesta pues inflamatoria ya sistémica, y la otra va a ser la obstrucción de la vía aérea, siendo las más frecuentes dentro de las complicaciones que puedan generarnos causa de muerte. También podemos generar complicaciones neurológicas, como todas las que estamos viendo acá, que se van a asociar pues, con el mismo proceso infeccioso por el agente causal que ya pues, previamente hemos estado describiendo, y debemos tenerlas pues, en cuenta durante la presentación de la mononucleosis infecciosa.
Ya las menos frecuentes, pero que pueden darnos también como causa de mortalidad, va a ser la falla hepática, como lo describíamos previamente, las complicaciones cardíacas que puedan generarse y los estados de inmunosupresión que pueden llevarnos a cualquiera de estas causas previas que estamos viendo ya para mortalidad. Y en cuanto al pronóstico, vamos a tener entonces que la duración de mononucleosis infecciosa va a ser aproximadamente de 16 días y hasta algunos meses. La mayoría tienden a resolver hacia 2 a 3 semanas después de la presentación del cuadro clínico. La presencia de faringoamigdalitis, su pico máximo de aparición va a estar entre los 3 y 5 días primeros del inicio de la patología y va a resolver en un transcurso de hasta 7 a 10 días y hasta 2 semanas y a 3 semanas también el mismo curso que va a tener pues todo el cuadro de mononucleosis. La fiebre va a perdurar hasta 10 a 14 días, pero en los últimos 5 a 7 días ya comienza a disminuir, digamos, en el grado pues de su presentación. La postración suele resolverse de forma gradual, sin embargo, pues para recordar y hacer pues insistencia en la sugerencia de reposo para estos pacientes y especialmente en los deportistas, siempre recordarlo para disminuir mortalidad de ellos. A medida que va a ir resolviendo, tienden ya a ser como una intermitencia entre el bienestar que puedan tener estos pacientes en cuanto a su aspecto general, pero hay momentos en los que pueden tener cierta exacerbación pues, de la sintomatología, pudiéndose tomar de acuerdo a su severidad como algo normal dentro de su recuperación. Los síntomas principales, como ya vimos que van a ser los de la triada clásica, van a durar 2 a 4 semanas, pero como ya lo mencionamos pues previamente, normalmente tienden a resolver entre 2 a 3 semanas. Y las linfadenopatías cervicales y la fatiga pueden ya perdurar hasta 6 meses y tienden a resolver. Lo más importante dentro de estas linfadenopatías cervicales, pues principalmente, o en general todas las que puedan presentar estos pacientes, es que no continúen aumentando y que no se tornen ya pues de características que nos sugieran algún proceso de malignidad. Eso es lo que tenía por el día de hoy sobre mononucleosis infecciosa. No sé si el doctor Juan Pablo de pronto tenga algún comentario adicional. Ana, muchísimas gracias. Es una excelente presentación. Esto te felicito. No sé si los colegas, los profes presentes quieren hacer algún aporte. Hay una duda por ahí. El doctor Edgar estaba preguntando en qué casos debemos de realizar seguimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué le responderías al doctor Edgar? Pues en realidad, dentro de lo que puede, digamos, pues averiguar sobre la patología, los principales, pues como ya lo habíamos mencionado, que van a ser los de mayor riesgo, van a ser pacientes inmunocomprometidos. Lo segundo sería hacer seguimiento en esos pacientes que han desarrollado esplenomegalia principalmente, precisamente pues por el riesgo que ya previamente habíamos estado viendo. Pues principalmente pensaría que para seguimiento crónico serían estos dos o pacientes que hayan desarrollado hepatitis como complicación secundaria a esto. No sé si de pronto sea algún otro Perfecto. paciente. No solo hepatitis, ¿no? Otro compromiso de Cualquier cualquier otro órgano blanco, ¿no? Ya sea a paciente. nivel ocular, también afecta corazón, también afecta riñones. Entonces, dependiendo del órgano blanco afectado, entonces uno le empieza a hacer seguimiento o trimestral o semestral, evaluando también ese órgano blanco afectado. Sí, entonces, si desencadenó una lesión hepática por citomegalovirus o Epstein-Barr, entonces yo les hago seguimiento con cargas virales, ¿sí? Cada 3 meses o cada 6 meses, y también con pruebas de función hepática, así mismo con hemograma. Con virus Epstein-Barr sí me gusta seguirlos durante bastante tiempo, por lo menos con un hemogramita anualmente. anualmente. Recuerden las complicaciones, ¿no? Todo el síndrome linfoproliferativo que se puede desencadenar en un futuro cuando hay una infección por virus Epstein-Barr, ¿vale? No sé si quedó resuelta la pregunta, doctor Edgar Sarmiento. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta de los colegas, docentes, estudiantes que están conectados? Recuerden que esta exposición va a quedar grabada en mi canal de YouTube